Objetivos: observar y medir las formas de onda de voltaje presentes en un circuito rectificador de onda completa tipo puente. Obtener la curva de regulación de una fuente reguladora no regulada. Obtener la curva de rizado de una lista de material y equipo: un osciloscopio, una microcomputadora 1386, un multímetro digital, un transformador 220 a 12 volts de corriente alterna, 4 diodos 1N4148, dos capacitores electrolíticos de 330 microamperes y 50 volts, 10 resistencias de 100 ohms y 3 watts. Este es el circuito del experimento que vamos a realizar en el multisim. Teoría preliminar. La serial rectificada de onda completa se puede observar en el osciloscopio en modo de corriente directa y entre los puntos O y G, siempre y cuando RL esté conectado y el capacitor desconectado. Si el capacitor C se conecta a la señal pulsante, se filtra, obteniéndose un rizado cuya amplitud es función directa de la corriente de carga inversa al valor del capacitor. El rizado puede observarse en el osciloscopio en modo de corriente alterna. La resistencia RS tiene un valor prácticamente despreciable y su propósito es monitorear la corriente de los diodos. La caída de voltaje entre los puntos A y B es proporcional a dicha corriente. Procedimiento: implementar el circuito de la figura 1. La resistencia RL es un arreglo de resistencia de 1000 ohms del capacitor, y el capacitor C puede tener un valor de 330 microfaradios y 660 microfaradios al conectar el dos en paralelo. Aquí está la de 330 y el paso 2 dice: conecte solamente la resistencia RL en su valor máximo de 1 kilo ohm. Vamos a conectar solamente la resistencia. Este se quita y vamos a ver de 1 kilo. Aquí está. Pero está el 50%. Conecte al osciloscopio solamente los puntos O y G de la siguiente manera: O a la entrada de la canal A o canal B, G al común del osciloscopio. Ahora ya tengo aquí conectado el osciloscopio, y el multímetro. Vamos a realizar las mediciones. Aquí está la medición del voltaje rizo y aquí está el voltaje de corriente directa. Acá en la tabla nos dice: observe la forma de onda de la señal rectificada y tome lectura del voltaje máximo. Y vamos a revisar el voltaje máximo, que es 15.531. 15.531.
Y aquí con el multímetro mide el voltaje de corriente directa de salida. Ahora vamos a checar 9.46, 46, 46, 7, 46, 8. Vamos a dejarlo en 2 decimales, 9.46. Para el paso 7, conecte un solo capacitor como filtro y efectúe las mediciones de voltaje de salida y de voltaje de rizo. Para el voltaje del multímetro, el voltaje de salida, tenemos que medirlo con un multímetro digital, y para el voltaje de rizo lo tenemos que medir en el osciloscopio en modo de corriente alterna, en una escala pues adecuada, ¿no? Aquí habría que ajustar la escala porque se movemos aquí. Este es el primer de la resistencia de 1 kilo ohm. Es el voltaje rizo que hay entre este y este. Prácticamente sería el valor medio. Serían 2.500 perdón. Chale. Y terminé con los valores. Aquí me equivoqué y puse y utilicé el valor rizo, pero en realidad es el valor del multímetro, ¿no? Del voltaje de salida. Y ya tengo aquí los valores. Ahora vamos a ver el paso 8. Conectar los dos capacitores electrolíticos en paralelo y observar qué sucede en el voltaje de rizo. Al terminar, desconecte el capacitor que agrego. Pues vamos a ver cómo reacciona, cómo se comporta. Pegar. Lo conectamos en paralelo y vamos a hacer que a ver cómo se comporta. Órales. Vamos a poner a un flow. Para esta escala disminuye. Entonces entre más capacitores, más pequeño es el voltaje de rizo. ¿Qué pasa si ponemos otro?
¿sí? Ahora tenemos que quitarlos porque nos pide quitarlos. Entonces, entre más capacitor le pongamos, más pequeño es el voltaje de rizo. Más pequeño es el voltaje de rizo. Este es el comportamiento de los dos capacitores. Conecte al osciloscopio solamente los siguientes puntos de prueba. Conecte al osciloscopio solamente los siguientes puntos de prueba. Al canal A, al canal B, A o B, o canal B, y B al común del osciloscopio. Ya entendí. En el diagrama tenemos los puntos A y B. Entonces aquí tenemos que conectar el positivo y el común. Y pues vamos a ver. Común. Positivo. Y vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué más nos pide? Observe y tome la lectura del valor de la corriente pico repetitiva con los diodos. Ya nuestra corriente pico es de 100.922 milivolts y vamos a registrarlo acá, que aquí ya lo registré. Para el reporte nos pide que en los pasos 5 y 6 medimos los valores de los voltajes de salida máximo y de corriente directa. Determina el valor teórico del voltaje de corriente directa. Entonces nos dan aquí ya la fórmula. Esta fórmula nada más es de sustituir el voltaje pico que medimos acá en el paso 5, que sería este, de 15.53, y lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre pi y nos da el valor de corriente directa, pero teórico. Lo que medimos en el paso 6 es el voltaje de corriente directa práctico. Entonces varía 0.4 milivolts. Estos son milivolts. No es cierto. En el paso 2, los datos de la tabla obtenida en el punto 7 del procedimiento. Obtener la curva de regulación de la fuente, es decir, graficar voltaje de salida contra la corriente de la resistencia. Entonces aquí graficamos y como se puede ver, va disminuyendo la relación entre el voltaje y la corriente. La curva. Y acá en el paso 3 es similar al punto anterior,
y obtenga la curva del rizo a la fuente no regulada. Por ello, graficar VR contra IL, que sería el voltaje rizo contra la corriente de la resistencia. Y acá la relación aumenta. Y con esto termina la práctica número 2.